Muy buenas tardes, saludos desde Ciudad de Guatemala. En primer lugar, es un gusto comunicarme con ustedes por esta vía virtual, gracias a la invitación de Jorge Enrique González de la Cátedra UNESCO para el Diálogo Intercultural de la Universidad Nacional de Colombia. Jorge Enrique me ha pedido comparta con ustedes algunos puntos de vista respecto a la situación de las lenguas indígenas en América Latina con motivo de la conmemoración del Año Internacional decretado por Naciones Unidas sobre lenguas indígenas en el mundo. Entonces, he preparado una breve presentación de unos 15 a 20 minutos que quiero compartir con ustedes y, en primer lugar, quisiera, como contexto, dar alguna información rápida sobre la situación de los pueblos indígenas de manera de situar el tema de las lenguas en este contexto más general. En primer lugar, mencionar que según los últimos datos de la CEPAL, habría en el continente aproximadamente 50 millones de mujeres y hombres que se autodefinen como indígenas en América Latina. Esto equivaldría, grosso modo, a un 10% de la población general de América Latina, de manera que estamos hablando de un segmento de población bastante importante. Tal vez quepa recordarles que no es fácil poder dar una cifra certera del número de indígenas que hay en la región, pues las fuentes en las que nos basamos son los datos de los censos nacionales de población, los cuales se ven afectados por un sinnúmero de factores políticos y sociales al momento del recojo de la información. Como no ha de ser sorpresa para ustedes, no es fácil que una persona se autoidentifique como indígena en razón del poco prestigio social que está asociado al ser indígena en la región, producto del racismo y la discriminación atávicos. Y en segundo lugar, los problemas técnicos que tienen quienes censan para determinar si una persona es o no es indígena, habla o no habla una lengua indígena, e incluso por razones de distancia, de llegar a todos los rincones de cada uno de nuestros países donde se habla un idioma indígena. Dicho eso, quiero decirles que la situación no es pareja ni homogénea en todos los países de América Latina, pero en términos generales podríamos decir que la presencia indígena oscila entre un 0,2% en el país con menos indígenas hasta un 21,5% en el país con más indígenas. En el polo con menor presencia indígena está El Salvador, donde solo existe un pueblo indígena con pocos miembros y con menos hablantes aún, que representan el 0,2% de la población. Y en el otro extremo del continuo está México, donde un 21,5% de la población se autodefine como indígena. Precisamente México, junto con Perú, Bolivia y Guatemala, son los países que tienen una presencia significativa de indígenas. En México, según datos del INEGI del 2015, estamos por sobre los 25 millones de indígenas. México y el Perú tienen las cifras absolutas más altas de hablantes de lenguas indígenas, 7 millones en México y 4 millones en el Perú aproximadamente. Y Bolivia y Guatemala tienen los datos más altos de cantidad relativa de población indígena, que oscilaría entre un 40 y un 60%. Según los datos oficiales guatemaltecos, la población indígena comprende 40% de la población nacional, pero diversos especialistas e instituciones, incluidas las Naciones Unidas, estiman que la población superaría el 55% hasta llegar al 60%. Y en Bolivia, los datos del último censo confiable, que son del 2002, dio la cifra de
62% de población indígena. Entonces, los indígenas en El Salvador, en Brasil, en Paraguay y en Costa Rica son minorías reales, 0,2% en El Salvador, 0,5% en Brasil, 1,8% en Paraguay y 2,8% en Costa Rica. Otro dato interesante es que los indígenas tienen cada vez mayor presencia en las ciudades que en el campo. El último censo de población de mi país, el 2017, dio cuenta que el 67,7% de los indígenas viven en la ciudad y ya no en el campo. Y los últimos datos demográficos para Argentina y Chile dan cuenta que el 75% de la población mapuche vive en ámbitos urbanos y solo el 25% en la zona rural. En ese sentido, Guatemala es todavía una excepción, donde más o menos el 50% de la población vive en la zona rural en términos generales y el 50% vive en el campo, en la zona urbana, pero la población indígena está sobre todo en el área rural en Guatemala, pero es una excepción, repito. 2 ciudades de Latinoamérica tienen una presencia importante de población aymara y quechua: Buenos Aires y Lima. El 87% de la población indígena de América Latina se concentra en México, Perú, Bolivia, Guatemala y Colombia. Colombia, donde cerca del 3% de la población es indígena, como ustedes saben. Y también hay diásporas indígenas en los Estados Unidos y en Europa, sobre todo en España y en Italia. En España, población indígena ecuatoriana, y en Italia, sobre todo, población indígena boliviana. Pero, frente a ese panorama, también estamos ante situaciones en Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia de grupos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay indígenas que nunca han sido contactados, pero también hay otros que fueron parte de la civilización occidental y que luego decidieron dejar atrás esa asimilación y volver a ser indígenas y a aislarse en el campo. Entonces, en resumen, los pueblos indígenas tienen presencia en América Latina desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, es decir, en todos los países del subcontinente latinoamericano, con quizás una excepción, el Uruguay, donde ya no hay sobrevivientes de los charrúas, fueron exterminados en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero, sin embargo, 77.000 uruguayos, 2,4% de la población, se autorreconocen como descendientes de indígenas. Segundo dato que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la multiplicidad de pueblos y lenguas. En términos gruesos, podría decirles que estamos hablando de más de 600 pueblos indígenas, un número que varía en función al proceso de etnogénesis en curso, al cual me referiré más adelante. De estos 600 pueblos indígenas, aproximadamente 110 son transfronterizos o transnacionales, que quiere decir que las fronteras étnicas no coinciden con las fronteras político-geográficas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tocar el caso de ustedes, en Colombia hay pueblos indígenas que tienen una parte de su población en Colombia y otra parte en Ecuador, una parte en Colombia y otra parte en el Perú, una parte en Colombia y otra parte en Venezuela, una parte en Colombia y otra parte en Brasil. Casos paradigmáticos son los de La Guajira en el norte, donde el pueblo guayú está dividido por la frontera venezolano-colombiana, o en el sur, el pueblo aguá, cuyo pueblo está dividido
una parte en el lado ecuatoriano de la frontera y la otra parte en el lado colombiano. Así como hay 600 pueblos indígenas, aproximadamente podemos hablar también de 550 idiomas indígenas diferentes que pertenecen a 99 familias lingüísticas. Este dato es sumamente importante en tanto América Latina sería la región del mundo con mayor diversidad genética lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien en el África hay más lenguas que en América Latina, allí se hablan cerca de 2000 lenguas distintas, pero son lenguas que pertenecen solo a 20 familias diferentes. En cambio, las 550 lenguas indígenas habladas en América Latina pertenecen a 99 familias lingüísticas, 100 familias lingüísticas podríamos decir. Entonces, la supervivencia de las lenguas en América Latina no es solo una cuestión de dignidad de la población indígena, no es solo una cuestión de atesorar el acervo de conocimientos, de prácticas y de valores que transmiten estas lenguas, sino también es una cuestión científica, porque tiene que ver con que para conocer más cómo funciona el lenguaje humano, tenemos que conocer a profundidad cómo funciona el lenguaje humano en estas 99 familias lingüísticas distintas. 25% de las lenguas son transfronterizas, es decir, se hablan en más de un país. Voy a mencionarme solo dos casos en aras del tiempo. El quechua, llamado quichua en Ecuador o ingano en Colombia, es hablado en 6 o 7 países: Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, y hay noticias de una comunidad en Brasil. Al otro extremo, hay lenguas que se hablan en 2 países: el Wayunaiki en Colombia y Venezuela, el Miskito en Nicaragua y Honduras, el Chuj en Guatemala y México, el Agua en Colombia y Ecuador, y así podría referirme a más, ¿sí? Un dato importante para la reflexión del seminario es que las lenguas, las áreas de mayor diversidad biológica coinciden con las áreas de mayor diversidad lingüístico-cultural. Y una información triste que debo compartir con ustedes es que todas las lenguas amerindias, estos 550 idiomas, se encuentran ante diferentes grados de amenaza. 20% en condición muy crítica en América Latina, 33% en riesgo de extinción en Sudamérica, y solo en Bolivia, por darles un ejemplo, de 33 lenguas que se hablan en Bolivia, 22 están al borde de la extinción. Entonces, ello exige políticas lingüísticas por parte de nuestros estados, pero también políticas de las propias comunidades para reinstaurar la forma normal en la que uno aprende una lengua, que es por la vía de la transmisión intergeneracional, de abuelos a padres, de padres a hijos, en el seno del hogar y en el seno de las comunidades indígenas. No es raro por ello que ahora tanto las políticas públicas como las propias políticas de las organizaciones indígenas incluyan en su agenda el tema de la revitalización lingüística y cultural. En esta gran diversidad lingüística y cultural de América Latina, los contextos sociolingüísticos son cada vez más complejos. Y quisiera describir estos contextos comenzando por pedirles que se imaginen un continuo que va de un polo de monolingüismo en lengua amerindia hacia otro polo de monolingüismo en castellano. Y al centro de este continuo vamos a encontrar diversos grados de bilingüismo, con mayor o menor uso de la lengua indígena, hasta llegar desafortunadamente a la situación de
un sinnúmero de familias, de individuos, de familias, de comunidades y de pueblos indígenas que hablan hoy solamente en una variedad del castellano que está marcada por el substrato indígena, es decir, una variedad del castellano al cual la subyace la lengua indígena, pero donde la lengua indígena ya ha sido silenciada, ya ha perdido uso activo. Entonces, en esa caracterización general vamos a ver que el monolingüismo en lengua indígena subsiste solo en comunidades rurales aisladas y por lo general entre adultos mayores de 40 años y particularmente entre las mujeres mayores de 40 años, ¿no? Y lo que observamos es un creciente bilingüismo de lengua indígena y castellano o portugués para el caso del Brasil, ¿no? Y allí les doy un par de ejemplos. Literalmente casi el 100% de los hablantes de aymara y quechua en Bolivia y en el Perú, reductos principales de estas dos lenguas, son ya bilingües. Pues prácticamente hay muy pocos monolingües de quechua y menos aún de aymara. Y por otro lado, que en Chile el 99% de los ancianos, no estoy hablando de los jóvenes, se autodefinen solo como recordantes, es decir, solo recuerdan la lengua indígena, pero ya no la usan ni entre ellos, ni con sus nietos, ni con sus hijos. Entonces, en el caso chileno, en el norte de Chile, el aymara es una lengua que está virtualmente a punto de extinguirse, pese que al lado, en Bolivia y en Perú, hay todavía millones que hablan estas lenguas. En resumen, entonces, actualmente no todo aquel que se autoidentifica como indígena habla un idioma indígena. Los miembros de 44 pueblos indígenas que se autodefinen como indígenas hablan solo en castellano, y los miembros de otros 55 pueblos indígenas hablan solo en portugués. Entonces, de los 600 pueblos indígenas, estamos como con 100 que han perdido su lengua patrimonial. Y si vemos el caso de un país, el de México, de los 25 millones de mexicanos que se autorreconocen como indígenas, solo 7 manifiestan hablar la lengua indígena. Para que vean ustedes lo dramático de la situación actual, y no es raro por ello que Naciones Unidas haya convocado a los estados y a las sociedades del mundo a pensar, reflexionar y a diseñar propuestas durante todo el año 2009 con motivo de las lenguas indígenas del mundo. Sin embargo, ante esa situación tan adversa, se dan también procesos sumamente interesantes, multidimensionales de reapropiación de la lengua indígena y procesos de etnogénesis a los que me referí antes, donde individuos o grupos de individuos que eran reconocidos como mestizos o que se autorreconocían como mestizos deciden volver a la condición indígena y exigen que se los reconozca como indígenas. Y para eso, entonces, toman la decisión también de aprender algo de una lengua indígena, porque a menudo los estados reconocen solo como indígena a quien habla una lengua indígena. Entonces, estos procesos de reapropiación de la lengua indígena se están dando fundamentalmente en ciudades, en una ciudad como Lima, por ejemplo. Hay numerosos jóvenes que se han impuesto la tarea de reaprender el quechua, aun cuando ellos fueron criados en castellano, sus padres ya no hablan el quechua y son los abuelos quienes todavía lo conservan. Y lo están haciendo a través de una diversidad de medios. Por la música, hay casos fascinantes de rap y hip hop, por ejemplo, en quechua, que atraen grandes masas de jóvenes descendientes de quienes hablaron el quechua como lengua materna y que a través de la música se están apropiando
de la lengua indígena. Otros lo están haciendo asistiendo a clases formales, hay otros que lo hacen por la vía de YouTube, de los videos, las redes sociales son un medio también interesante mediante el cual no solo se difunden las lenguas indígenas, sino que algunos individuos se sueltan y comienzan a usar la lengua indígena y otros a aprenderla. Entonces, que esto esté ocurriendo en América Latina no es raro. Se están perdiendo las lenguas, sí, está disminuyendo la población indígena también, y ello es producto de la persistencia de la condición colonial, o como dice Quijano, de la colonialidad del poder y del saber. Y todo esto va asociado con el despojo territorial histórico que está ahora en curso por las políticas neoextractivistas, ¿no?, en todos los países de América Latina, incluida Colombia. Colombia ha reconocido como resguardos indígenas cerca del 20% del territorio nacional. Pero pese a ello, el gobierno colombiano da licencias de explotación a compañías transnacionales en territorios indígenas, y ustedes saben mejor que yo cómo ríos se están secando, cómo se está desviando el curso de los ríos para proyectos hidroeléctricos, cómo se está deforestando los bosques y cómo se está poniendo en riesgo la supervivencia de la gente en tanto el agua está siendo contaminada, etc. En estas condiciones, obviamente, los indígenas se ven forzados a abandonar sus territorios y, al mudarse a las ciudades, deciden abandonar gradualmente sus lenguas. Entonces, el modelo económico dominante está expulsando a las poblaciones indígenas de sus tierras y territorios, y el Estado, pese a que ha reconocido a un sinnúmero de lenguas indígenas como oficiales, incluida Colombia, por ejemplo, a raíz de la Constitución del 91, hace poco para que los indígenas puedan ejercer sus derechos lingüísticos y culturales. Salvo en la educación, el Estado, y muy parcialmente, el Estado no ve a las lenguas indígenas todavía como idiomas de la administración pública. Y eso es producto de modelos educativos uniformizadores y homogéneos que no dan cuenta de la diversidad cultural y lingüística, y también del racismo y la discriminación que generan esa vergüenza étnica a la que me referí al inicio de la plática. Entonces, hay un insuficiente cumplimiento de los acuerdos internacionales por parte de los estados latinoamericanos, insuficiente cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por todos los estados latinoamericanos en 2007. Entonces, los estados suscriben acuerdos, pero no los ejecutan. Pero también hay que llamar la atención a que los indígenas no siempre ejercen los derechos que han conquistado. Colombia es en gran medida una excepción por la fuerza de la organización indígena que tiene, y da lecciones al continente de reivindicación de sus derechos y de difusión de sus conquistas. Entonces, para cerrar, el año 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y tiene que ver con la reflexión sobre la supervivencia de las lenguas, pero no por un fetichismo de las lenguas, porque no es lo que nos preocupa que las lenguas sobrevivan, sino que sobrevivan los hablantes. Es decir, si no hay hablantes, si no hay gente, no hay lenguas. Y uno no puede separar lengua de los hablantes. Pero por otro lado, uno no puede separar lengua de cultura, no puede separar lengua de conocimiento, no puede separar lengua y creación humana, producto de miles y miles de años de caminar y andar en este planeta y de interactuar con la madre naturaleza. Entonces, abordar los derechos lingüísticos y pensar en la supervivencia de las lenguas
tiene que hacerse desde una perspectiva integral, donde estamos hablando en general de derechos humanos, de derechos de grupos poblacionales importantes cuya vida está siendo amenazada por la lógica del modelo económico y político imperante, ¿no es cierto?, que desconoce o invisibiliza la diversidad cultural intrínseca a nuestras sociedades y la diversidad cultural intrínseca al ser humano. Entonces, mi invocación y mi invitación para ustedes es que en este seminario que tienen en la Universidad Nacional discutan el tema de las lenguas, pero desde una perspectiva integral, asociando derechos lingüísticos a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchas gracias y éxito en el seminario.